disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Bueno, estamos de vuelta en este su espacio de Primera Hora, y a Primera Hora nos visita Fernando Durán, quien es el administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana. Bienvenido, don Fernando. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por compartir con ustedes esta conversación. Claro que sí. La semana pasada vimos una información que daba el vocero de la presidencia sobre que la República Dominicana había reducido en un 55% la tasa o el porcentaje del hambre, según la FAO, la Administración para el Tema de Alimentos de Naciones Unidas. Y nosotros quisiéramos conocer, y es la pregunta que hicimos y establecimos, ¿cómo se logra esto y cómo se le traduce a la población dominicana que el 55% de la población ya no está en un subregistro alimentario? Sí, bueno, la verdad es que la política alimentaria que ha seguido el presidente Luis Abinader ha sido reconocida y ha sido muestra de mucho éxito a nivel continental. La República Dominicana es de los pocos países que en el Caribe y digamos que en el mundo, ese informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, es un informe que evalúa a nivel global el comportamiento de la alimentación en el mundo, porque esa es su responsabilidad. Y no solamente lo aborda desde el punto de vista de la cantidad de alimentos que se consume, sino también de la calidad de los alimentos que se consumen. Y la República Dominicana, cuando llega y cuando el gobierno del presidente Luis Abinader se inicia en el 2020, ese indicador rondaba por los 8.3% de la población estaba subalimentada. En estos 4 años de gobierno, producto y resultados de las políticas de diferentes variables, en diferentes aspectos que se ha aplicado, atacando el tema de la seguridad alimentaria del país, el país ha logrado reducir esa variable de impacto negativo, que es la desnutrición, la subalimentación, la ha reducido en más de un 50%, al caer de un 8.3 en el 2020 a un 4.6 en el presente. O sea que es un resultado innegable. Y eso lo logra República Dominicana en un ambiente de muchas dificultades, y se expresa porque y se registra que mientras muchos otros países no han logrado, no han tenido resultados, al contrario, el problema del hambre se complica en muchos países, sobre todo en los países africanos y en muchos países de América Latina. En República Dominicana, la política alimentaria del gobierno ha tenido mucho éxito, como lo expresan esas cifras. Y eso no es el resultado solamente. La seguridad alimentaria depende de muchos factores. Depende de que haya disponibilidad de alimentos. Y eso se consigue con un sistema productivo, un sistema agropecuario muy dinámico, muy funcional. Es lo que está pasando en la República muy eficiente, como el que tenemos hoy día en la República Dominicana, con mucho apoyo gubernamental. Pero también con políticas públicas que ataquen a aquellos sectores que tienen más poco acceso a recursos económicos, y ahí la política social del gobierno con los comedores económicos, que fue también que ayer en la semanal el presidente exponía los resultados de unos 36 comedores económicos que habían abierto. Hoy día tenemos más de 160 comedores funcionando en todo el país, aportando y con los mismos recursos del 2020, hoy día estamos, más que hemos duplicado la cantidad de raciones que se llevan hoy día, pero también con la política de la tarjeta Solidaridad, la tarjeta que Supérate hoy día. Bueno, también eso contribuye porque para tener acceso a fuentes de alimentos también hay que tener ingresos, y eso ha sido también un factor que el gobierno del presidente Luis Abinader le ha puesto atención, que la persona que haya disponibilidad de alimentos, que haya acceso y que haya capacidad de adquirir esos alimentos. Y eso ha permitido obtener esos resultados que hoy día exhiben los organismos internacionales.
Sí. Quería, don Fernando, precisamente como usted es el titular del Banco Agrícola, circunscribirnos también en qué políticas de manera concreta. Sabemos del gran aumento en la disposición de fondos a favor del sector agropecuario, pero ¿cuáles han sido quizás los resultados concretos que se puedan mostrar que hayan quizá impactado en la productividad del campo? Justamente esos indicadores de eficiencia en cuanto a la seguridad alimentaria del país viene acompañado también de un análisis de esos organismos internacionales. Y ese análisis resalta dos aspectos. Primero, la transformación que ha habido en la agricultura dominicana, que ha permitido elevar la productividad de la agricultura en muchos aspectos y elevarla en más de un 15%, la disponibilidad de alimentos se ha elevado en el país. Y el papel que ha desempeñado el crédito agrícola, el financiamiento agrícola. Miren, cuando llegamos al gobierno en el 2020, había una gran desmotivación en el sector, ¿verdad? Estábamos en el medio de una pandemia que estaba afectando seriamente todo lo que era el sistema productivo nacional. Y el sector agrícola fue uno de los más afectados en ese momento, porque los mercados internacionales a donde van muchos de los productos dominicanos estaban cerrados, el turismo que también consume una buena parte de la producción de la producción y de los ingresos que genera la producción agrícola, y todo lo que tenía que ver con el mercado interno. Había muchas distorsiones y eso descapitalizó en cierta medida muchas de las inversiones que se habían hecho, que se estaban cosechando en ese momento, se perdieron. Y eso conllevó que el papel del gobierno para recuperar ese espíritu de trabajo, esas inversiones y esa necesidad de recursos para invertir en el campo, se pusieran a disposición de los productores a través del Banco Agrícola. Y es importante señalar este dato. El Banco Agrícola en los 4 periodos de gobierno del 2008 al 2020 recibió, y ando con las cifras en el vehículo, recibió alrededor de 11.000 millones de pesos de transferencia del gobierno en esos 8 años, en esos 16 años de gobierno. Más o menos alrededor de 11.000 millones, 10.960 millones de pesos recibió vamos a ponerlo en 11.000. En transferencia. En el gobierno de Luis Abinader, en estos 4 años de gobierno, es decir, en un 25% del tiempo, el Banco Agrícola ha recibido más de 22.000 millones de pesos de dinero fresco que se le ha facilitado a los productores. Una parte de ese dinero se le ha facilitado a los productores a tasa cero. Se habla mucho de que ese dinero ha ido a los grandes productores, ha ido a los políticos, pero eso nada más incierto, nada más, algo más, no quiero usar un término fuerte, pero sí decir que no es cierto de que esa ha sido la razón. Eso ha sido un aporte fundamental. Miren, hay que ver, por ejemplo, la comunidad de Constanza, que es un centro productivo muy importante del país. Más del 90% de la agricultura de Constanza se financia con el Banco Agrícola. Y en ese momento que llegamos al gobierno, hubo casi todo el financiamiento que se otorgó en ese momento fue sin intereses, y toda esa gente son pequeños productores. Una gran parte de los productores de banano de la región noroeste, de Mao y Montecristi, se le ha estado transfiriendo toda su deuda a tasa cero para quitarle esa carga. A los que ya tenían un préstamo le cambiaron le estamos reestructurando esos préstamos para que no tengan que pagar interés. En este momento estamos en proceso de reestructurar la gran parte de los préstamos que hay en la zona de invernadero, de Rancho Arriba sobre todo. Y no se mira, y no es cierto que se miran al contrario. Los productores, todos los productores y como los productores tradicionales, en los cuales están empresarios y productores que militan y simpatizan con diferentes partidos, todos reciben. No es cierto que en el Banco Agrícola se mira de que
el color político. Eso es una falacia que se usa para querer hacer daño. Pero la verdad es que el Banco Agrícola desempeña hoy día un papel fundamental. Más de apoyo, más del 60% del financiamiento que fluye hacia la agricultura hoy día, a través del financiamiento formal, se hace a través del Banco Agrícola de la República Dominicana. Todavía necesitamos instrumentos financieros más estimulantes, de menos riesgo, para que mitiguen los riesgos que hay en la agricultura, para que el sector, la banca privada, aporte más al financiamiento agropecuario, que es una aspiración y que necesitamos que sea así, que la banca privada tenga una mayor participación. Cuando uno mira hoy día las cuentas nacionales del Banco Central, la publicación que hace el Banco Central, recuerdo la cifra que están publicadas del año pasado, alrededor de 806 mil millones de pesos prestó la banca múltiple privada a los sectores productivos el pasado año. Y de esos 806 mil millones de pesos prestados a los sectores productivos del país, solo 21 mil millones de pesos de esos fueron al sector agropecuario. Eso quiere decir que menos de un 3%, alrededor de un 2.7% del financiamiento de la banca privada a los sectores productivos del país fue a la agropecuaria. Y eso necesitamos mejorarlo significativamente, porque el campo tiene grandes oportunidades. Hoy día la agricultura es una actividad económica que puede ser muy rentable, que puede ser muy atractiva, que puede contribuir y que podemos ampliar en muchos aspectos su aporte al desarrollo económico del país. La agricultura, los bienes agrícolas, estamos en capacidad de producir mucho más para la exportación. Hoy día hay una gran demanda de frutas de calidad. Nosotros somos un país con mucho potencial para producir frutas tropicales. Hay una gran demanda de hortalizas hoy día en los mercados internacionales, pero hortalizas de calidad y para nichos muy particulares. Y hay una gran demanda de carne, de carnes también y de derivados cárnicos en el mundo, y con muy buenos precios y con muy buenos mercados. Y nosotros tenemos todavía mucho potencial para producirlo. Y tenemos buenos productores. Una de las cosas positivas que tenemos en la República Dominicana es que tenemos una población de productores. Hay una población todavía muy significativa de dominicanos que se dedican a la agricultura. Más de 200.000 propiedades registradas en la producción agrícola. Y esas son oportunidades que tenemos. Ahora, todo eso hoy día hay que acompañarlo de dos cosas. Tecnología. Hoy día la agricultura requiere mucho conocimiento, requiere mucho aprender, aplicar y producir con una calidad y una inocuidad y unos atributos que los mercados y los consumidores conscientes reclaman. Y el otro aspecto, la otra variable que nosotros necesitamos también aportar de manera significativa es financiamiento. Como decía, la agricultura requiere mucha inversión, y inversión significativa. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran posibilidad en el país de tecnificar más el uso del agua, elevar la eficiencia del uso del agua. El agua, que hoy día es uno de los recursos escasos, es uno de los recursos fundamentales para una buena agricultura, pero requiere un manejo eficiente y todavía hay mucho espacio para invertir, sobre todo en la presurización del agua de riego que llega a la finca de los productores. Sí, don Fernando, quería hacer una pregunta en la misma línea en la que inició mi compañera Loreni. Y el día que se emitió esa información de la FAO, yo generaba las mismas cuestionantes. Es decir, nosotros tenemos una canasta básica que ha seguido creciendo en costo. Estamos hablando en promedio sobre los 2.000 pesos anuales, 2.600 un año. El año pasado fue el que tuvo menos crecimiento, que fue alrededor de 1.600 pesos. Encima de eso también tenemos una población que, cuando tú la miras desde el punto de vista de lo que gana económicamente, sí, el 90% de la población gana menos de 15.000 pesos.
Ahora mismo tenemos la moneda devaluada porque tenemos un dólar que está alrededor de los 59 pesos. Cuando tú miras todos estos elementos, tú dices, ¿cómo es posible que si la canasta básica está más cara, que si la gente gana poco dinero, que si la moneda está devaluada, entonces podamos hablar de que estamos mejorando en la alimentación? Alguna gente podrá decirme, mira, hay temas focalizados como la tarjeta, pero ¿qué significado tiene la tarjeta de 1.500 pesos cuando eso el promedio está por encima de eso, lo que te está subiendo la canasta básica familiar? ¿Cómo le podemos explicar ese contexto y esa disminución? Y aunque no toda la pregunta, obviamente depende de su institución, no, pero claro, quizá pero el conocimiento que usted tiene del área. Sí, mira, la verdad es que la agricultura, producir tiene un costo. O sea, producir tiene un costo y depende mucho de insumos, muchos de esos insumos importados, que se cotizan en mercados internacionales, en mercados globales que nosotros no tenemos ningún control. El caso de los fertilizantes, el caso de los insumos para producir sobre todo la avicultura, que nosotros somos grandes consumidores de pollo y grandes consumidores de huevo. Te voy a decir que, por ejemplo, el país importa unos 30 millones de quintales de maíz para el sistema, para la alimentación de ganado, fundamentalmente. 30 millones de quintales, 1,5 millones de toneladas de maíz. Ese maíz se cotiza en los mercados internacionales. Esos precios fluctúan. Nosotros tenemos muy poco control. Mucha gente se pregunta, y ese es un tema para hablarlo más aparte, ¿por qué no podemos producirlo? Bueno, porque tendríamos que poner prácticamente todas las tierras bajo riego que tenemos hoy día irrigadas, teníamos que dedicarla al cultivo del maíz, que es un commodity que se vende en los mercados internacionales y que nosotros podemos producir en las tierras que tenemos otros cultivos de mucho mayor valor. Qué bueno que usted dice eso, porque es una pregunta que yo siempre he tenido. ¿Por qué si nosotros tenemos una tierra tan fértil, no preparamos nuestros terrenos para los commodities, para los insumos o materia prima que son necesarias para los productos nacionales? Bueno, por el concepto económico de la ventaja competitiva o ventaja comparativa. Ventaja competitiva siempre y cuando usted tenga quien se lo venda. Pero ya vimos lo que pasó en Rusia con Ucrania y el gas. Y ya hemos visto lo que está pasando en el mundo cuando hay alguien que quiere frenarte, te para los insumos. Sí, pero de todas maneras, en el caso del maíz, ¿verdad? Incluso fíjense que el presidente, de manera muy diligente y de manera muy consciente de las necesidades que tenemos en el país, ha hecho un acuerdo con Guyana, que sí es un país que tiene grandes extensiones de grandes extensiones de tierra todavía no cultivada y con muchas condiciones. Son grandes llanos, con mucha agua, pero dado el tamaño de su población, que es muy pequeña, y un territorio muy grande, pues ellos sí tienen mucho espacio. Y creo que de manera muy diligente el presidente de la República ha hecho un acuerdo con ellos que le permite a los empresarios dominicanos asociarse con los empresarios guyanenses para producir este tipo y aprovechar ese tipo de oportunidades. Pero volviendo a la pregunta, que ciertamente, primero, el tema del costo de producción de los productos, eso, hay un dicho en inglés de que there is no free lunch, no hay almuerzo libre, no hay gratis. Comida, almuerzo gratis, no hay almuerzo gratis. Entonces, alguien tiene que pagar el costo de producirlo, ¿verdad? O sea, esa es la realidad de producir los alimentos. Y el productor necesita una rentabilidad. Necesita, para que una producción sea sostenible, tiene que ser rentable, tiene que generar un retorno a la inversión que hace. Entonces el productor que dedica tiempo, que dedica recursos, recursos que puede dedicarlo, si no lo dedico a producir en la agricultura, lo puede dedicar a otra actividad económica. Entonces ahí también hay un costo de oportunidad en la agricultura que necesita que el productor tenga un retorno razonable, comparable con lo que podría obtener en otro sector productivo. Eso es otra cosa. Entonces, lo que se hace, y eso es parte del éxito que se le reconoce al presidente Luis Abinader en su política, es que, primero, ha aplicado un conjunto de medidas que han permitido mantener precios razonables. Primero, que haya disponibilidad suficiente. En este país no ha habido escasez de nada. Y segundo, esos productos han estado llegando a precios razonables. Primero, cuando los fertilizantes
los precios de los fertilizantes se dispararon a nivel global. El presidente asumió más de 5.400 millones de pesos en subsidio a los fertilizantes para que ese costo del fertilizante no se le transfiriera al consumidor, al que produce arroz, al agricultor que produce el arroz, que produce los plátanos, que produce... Bueno, segundo. También ayer justamente se señalaba, como parte de esa política, 35.000 millones de pesos en subsidio a los combustibles. Ustedes dirán, bueno, la agricultura es una de las actividades que más combustible consume. Primero, combustible para los sistemas de riego, las bombas que irrigan, que bombean el agua hacia los campos, el transporte, la preparación de suelo, la cantidad de maquinaria que hay que usar para preparar los suelos. A un suelo, antes de sembrarlo, hay que darle 3, 4 pases. Hay que ararlo, hay que rastrearlo, después hay que murearlo. O sea, hay un conjunto de... Y después hay que transportar esos productos. Un camión que viene de plátano de Barahona a Santo Domingo consume una cantidad. Entonces, todo eso son costos que de alguna manera el gobierno lo ha estado absorbiendo para mantener. Y todo eso se complementa con políticas como, por ejemplo, la INESPRE, que ha tenido también un desempeño extraordinario, llevando productos subsidiados hacia las comunidades más pobres, los comedores económicos, la tarjeta Supérate, todas esas son políticas que contribuyen a mantener una canasta, acceso a una canasta básica a precio razonable y son las cosas que hoy día se les reconocen al gobierno y que otros gobiernos están mirando y viendo a ver cómo nosotros lo estamos logrando. Así es, agedecerle al ingeniero Fernando Durán. De verdad que interesante. Muy interesante. Y ojalá, porque dicen que la meta hambre cero. Claro. Eso es lo que dice, que hoy no sé si fue el presidente que lo dijo. Sí, el presidente ayer en su semanal dijo que estamos moviendo la República Dominicana hacia una meta de hambre cero. Que es un objetivo universal. Ojalá se pueda lograr. Óigame, yo cené anoche con una yuquita que me llevaron. Estaba de buena. Yo sé que este país tiene mucha fertilidad, yuquita, con un huevito, una cebollita. Yo lo dejo ahí, sigue. Eso es gracias a la inversión en el campo que ha hecho el gobierno dominicano. Sí. Con eso nos vamos a una brevísima pausa comercial y en breve nos acompaña Yatzel Román, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, con quien